todos los asistentes a esta charla organizada por la facultad titulada COVID-19, múltiples crisis en una, y que va a ser impartida por Santiago Alba. Voy a ser muy breve, porque lo importante es evidente, es escuchar a Santiago, pero no me puedo resistir a comentar ciertos pequeños aspectos, ¿no? El primero es que me parece importante que la universidad, a pesar de que es evidente de que no estamos en una situación normal, pues la universidad debe mantener viva la llama de la ciencia, la llama de la investigación y de la divulgación. Incluso esta situación nos da una excusa para organizar actividades que de otro modo pues nos hubieran parecido complejísimas, ¿eh? Conectar de forma remota a unos organizadores en España, a un ponente en Canadá y a unos asistentes que pueden estar en cualquier parte del mundo, pues seguramente no se nos hubiera ocurrido en otras circunstancias, ¿no? Entonces, sin pretender ser frívolo, porque la cuestión no es para ser frívolo, ¿verdad? Tal y como estamos, pues creo que es importante sacar lecturas positivas, incluso de contextos adversos como en el que nos encontramos. En particular, esto nos va a permitir disfrutar de los conocimientos de Santiago Alba. Después habrá una presentación más completa del conferenciante, pero quiero agradecerle muy expresamente a Santiago su ofrecimiento, porque es que fue así, fue él quien se ofreció a impartir una conferencia en nuestra universidad. Santiago, como es conocido, es una persona muy vinculada a la Universidad de La Rioja. Él estudió aquí, nos ha visitado en la universidad en varias ocasiones. La última, justo la estábamos comentando ahora al empezar previo, digamos, pues fue justo hace 2 años, va a hacer justo este domingo. Este domingo, si no estoy equivocado, este próximo domingo hará 2 años que estuvo por última vez en la Universidad de La Rioja dando una charla sobre en torno a cooperación al desarrollo, doctorado, etc. Además, hay algún familiar muy próximo a Santiago, que diría yo que incluso está en la sala, que ha tenido un papel importantísimo en la gestión de la pandemia en la Comunidad de La Rioja, con lo que es evidente que los vínculos de Santiago con La Rioja permanecen. Así que muchas gracias, Santiago, por tu cariño hacia la que es tu universidad, sin duda. Y para terminar, pues simplemente quiero agradecer también enormemente al profesor Héctor Busto su iniciativa y el trabajo para poner en marcha toda la infraestructura de la que estamos ahora disfrutando para que la conferencia se pueda realizar. Así que precisamente doy la palabra a Héctor, que es quien hará la presentación del ponente y va a actuar como moderador de la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y la palabra para ti, Héctor. Vale, muchas gracias. La verdad es que ahora mismo no sé si me podéis ver, porque sí. No sé si está activa. ¿Veis? Vale. Pues buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es nuevamente agradecer la excelente disposición de Santiago Alba para dar esta conferencia. Como bien ha dicho el decano, fue Santiago el que se ofreció a dar esta conferencia, a hablar sobre la COVID-19 desde su perspectiva. Y lo hizo por uno de esos pequeños momentos mágicos que tienen las redes sociales. Yo en mi muro de Facebook, que la Universidad de La Rioja seguía activa con la docencia online, y que yo concretamente estaba entusiasmado con la respuesta de los estudiantes de la Universidad de la Experiencia ante las clases. Y me dijo, y cito, a través de un mensaje de Facebook, se puede preparar una sobre el impacto de la COVID en los países del sur, la crisis alimentaria que se prevé, etc. Bueno, y al final pues nos lanzamos a preparar esta conferencia. Entre otras cosas, permite volver a percibir el enorme aprecio que Santiago tiene por su exuniversidad. Y diría más, la gran capacidad formativa de esta pequeña universidad que permite que la gente con talento desarrolle su vida profesional en centros de prestigio, de tanto prestigio como el Centro de Investigaciones de Desarrollo Internacional de Canadá. Santiago, además de ingeniero técnico agrícola por la Universidad de La Rioja, posee un máster en Desarrollo Agrícola Internacional por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. En el ámbito profesional, después de una experiencia en el sector empresarial riojano, encaminó sus pasos hacia la cooperación internacional. Así tuvo diversas posiciones dentro de la Agencia de Cooperación Internacional, CARE, en Canadá, hasta llegar a ser el director principal de Desarrollo Internacional, y desde 2017 desarrolla su trabajo en el Centro de Investigaciones de Desarrollo Internacional de Canadá, donde ahora mismo es director del área de programas en agricultura y medio ambiente. En diciembre del año pasado escribía un artículo en el País del que extraigo una frase referida al cambio climático, que
que perfectamente podemos enmarcar en el contexto de la crisis que estamos viviendo. Es necesario que aprovechemos estas oportunidades de colaboración e intercambio de soluciones a medida que continúan en ascenso la escalada y la frecuencia de las crisis. He tenido 2 veces el placer de escuchar una conferencia de Santiago, sin duda excepcionales, pero me quedo con las conversaciones en torno a una copa de vino junto con otro ilustre conversador como Paco Páez de la Cadena. Esta vez esto último no podrá ser, así que hoy vamos a disfrutar y aprender lo máximo de esta conferencia. Y antes de dar paso a Santiago, simplemente comentar cuestiones técnicas. La conferencia se está grabando, luego se colgará en el canal de YouTube de la Universidad de La Rioja, y en el turno de preguntas los micrófonos los tenéis deshabilitados para facilitar un poco el desarrollo de la sesión, pero en el turno de preguntas a través del chat podréis ir preguntando. Santiago. Bueno, pues gracias. Ya después de esta presentación no sé muy bien qué decir, porque hay que reconocer que poder tener esta conversación en la calle Laurel hubiese sido mucho más provechosa para todos. Pero gracias por invitar. Hablábamos un poquito antes, el volver a hablar, el poder conversar con los estudiantes y con gente de la Universidad de La Rioja no es sino una forma de pagar de vuelta lo que la educación pública nos da. Es decir, yo creo que recibimos educación y nuestra obligación, cuando vamos teniendo mayores niveles de experiencia, es volver a dar a la sociedad o poder compartir lo que sabemos. Y eso es parte del... Cuando contacté con Héctor en Facebook, era parte de esa idea, ¿no? Realmente de volver a dar. Y en este caso con un tema, y voy a compartir si me permitís, voy a compartir la pantalla y que supongo que se ve. Sí, perfecto. Sobre una presentación que no va a ser en PowerPoint por un motivo. No va a ser en PowerPoint porque PowerPoint es muy lineal. Va de la diapositiva 1 a la 2, a la 3, a la 4. Y las realidades de las crisis como la que vivimos hoy en día todos son mucho más complejas y ocurren en sistemas que están conectados. Y creo que es importante que estudiantes de la universidad, investigadores y el público en general, que creo que tiene un rol, un papel que jugar en la materia de la investigación, la ciencia, seamos capaces de enfrentar lo complejo con complejidad y no intentemos hacer atajos que intenten dar respuestas muy rápidas a cosas que son muy complejas. Y por eso, aunque parezca un poquito complejo lo que vamos a ver, ahí tenéis toda la presentación. Voy a hablar un poquitín de lo que es el IDRC, porque creo que es importante que pongáis para poner en perspectiva qué tipo de trabajo hacemos. De ahí vamos a ir a hablar un poco en el sentido opuesto a las agujas del reloj de cuál es el impacto de COVID dentro del mundo del desarrollo y en particular qué significa las crisis en cascada y qué tenemos que tener atentos. Vamos a ir luego a la última de estas crisis en la cascada, ¿no? La que esperamos o la que tenemos todavía oportunidad de parar, que es la crisis alimentaria, y también porque entiendo que en la Universidad de La Rioja, por la experiencia y por la cantidad de estudiantes de agricultura y agronomía, creo que es importante también ver el aspecto que creemos que puede ser más dramático de esta crisis en unos meses. Y por último, ¿cuáles son las soluciones? Y algunas de las cosas que estamos haciendo y algunas de las cosas que la investigación y la ciencia puede dar como respuestas a la crisis. Entonces, el IDRC es una corporación de la corona, es decir, tenemos el mandato del Parlamento de Canadá. De hecho, ayer cumplimos 50 años desde que el Parlamento aprobó la creación de este centro para financiar investigación e investigadores en el sur global que den respuestas a los problemas de la humanidad en materia de pobreza, desigualdad, etc. Ahora mismo tenemos 3 áreas de programas: agricultura y medio ambiente, tecnología e innovación y economías inclusivas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, derechos, gobernabilidad, etc. En particular, ¿dónde estamos trabajando? Pues os cuento un poquito. Mirad, estamos veis aquí,
Tenemos una oficina en Amán que controla los programas, proyectos del norte de África y el Oriente Medio. Tenemos oficinas regionales en Dakar y en Nairobi, que gestionan programas y proyectos en todo el África subsahariana. Tenemos oficinas en Montevideo, que gestionan los proyectos en América Latina y el Caribe. Y tenemos oficina en Delhi, en Nueva Delhi, que gestiona los proyectos de Asia y el sudeste asiático. Prácticamente trabajando en todos los lugares en los que están más desfavorecidos por distintos motivos, y que sería parte de lo que se llama los países en vías de desarrollo y países de renta media. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? Como ejemplo voy a utilizar el del área que coordino, que es el área de agricultura y medio ambiente. Y tenemos 3 departamentos. Tenemos un departamento de agricultura y seguridad alimentaria que trabaja, bueno, pues en desarrollo de nuevas variedades de cultivos, en desarrollos de acceso a la tierra de grupos desprivilegiados, el papel de la mujer en la agricultura, investigación en materia de reducción de pérdidas de cosecha, bueno, pues un poco lo que tiene que ver con la agricultura más tradicional. Tenemos un programa de cambio climático que trabaja sobre todo en resiliencia y adapta al cambio climático en los puntos calientes del planeta, y que también tiene un área muy importante en las políticas. Y comento esto porque el ejemplo que voy a dar en cambio climático puede ser aplicado a cualquier otra relación entre la ciencia y las políticas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, y todos recordaréis la cumbre del clima que ocurrió en Madrid en diciembre, que es una de las cumbres del clima este año. Bueno, pues nosotros trabajamos con investigadores en los países en vías de desarrollo para que sean negociadores y acompañen a los negociadores políticos de sus países para que la ciencia y las evidencias científicas sean parte de ese diálogo político y de que desarrolle políticas. Y esto es muy claro porque estamos viendo cómo en un momento de crisis lo que hemos sido todos ha sido a ver qué tienen que decir los expertos. Pero traducir la ciencia a políticas no es tan sencillo, y eso es un área que nosotros trabajamos mucho, formando además tanto a científicos para que sepan hablar el lenguaje de los políticos, como a los que desarrollan políticas para que entiendan y puedan aplicar el lenguaje científico. Otro área, o la tercera área de trabajo, es en el área de alimentación, medio ambiente y salud, que trabaja un poco pues, todo lo que tiene que ver con nutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares y las relaciones del ambiente y la salud. Algunos ejemplos. Os doy algunos ejemplos de proyectos que estamos haciendo para que todos los que no conocen el IEDRC sepan de qué estamos hablando. Pues, por ejemplo, Cultivando el futuro de África. Ese es un programa que tenemos con la Agencia Australiana de Investigación Internacional Agrícola y en el cono sur de África, que trabaja en nuevos sistemas productivos, acceso a la tierra, resiliencia al cambio climático, y que, bueno, pues llevamos 2 fases, llevamos 5 años, hemos empezado la segunda fase hace 1 año y medio, trabajando con investigadores, con los investigadores del sur. ¿Proyectos que tenemos ahí, por ejemplo? Pues tenemos un proyecto para que se utilicen insectos en la alimentación del ganado o en la alimentación de piscifactorías, de tal forma que se reduzca el consumo de grano, aumente el nivel de proteína, pero con insectos naturales, ¿no? Y entonces tenemos eso con un instituto de investigación de insectos de Nairobi, de Kenia, el INSIPEP. Otro proyecto, por ejemplo, interesante y muy conectado además con una de las áreas de mayor experiencia y conocimiento de la Universidad de La Rioja, las soluciones veterinarias contra la resistencia a los antibióticos, ¿no? Todos recordamos, ahora todo el mundo ha visto el TED Talk de Bill Gates hablando sobre la pandemia que nos viene con un virus. Bueno, pues algunos tristemente recordaremos este TED Talk de hoy entre amigos de La Rioja, porque la siguiente pandemia o una de las próximas que esperamos es la resistencia a los antibióticos que las bacterias están desarrollando y que además se transmite entre los antibióticos y el uso excesivo de antibióticos en el desarrollo
de animales con el humano. La Universidad de La Rioja es pionera, lleva décadas siendo pionera de esta investigación, y si os parece que el COVID ha tenido un impacto en nuestros sistemas de salud, os podéis imaginar cuál será el impacto si los antibióticos dejan de funcionar porque aprenden a resistir, las bacterias aprenden a resistir. Esa es un área de trabajo que tenemos con el Departamento de Salud de Reino Unido y que estamos viendo cómo trabajar con otras soluciones. El Fondo de Investigación del Ébola también fue un área que manejamos nosotros con una vacuna y que nos está ayudando mucho a saber cómo responder al COVID. El Fondo de Innovación de Vacunas para el Ganado con la Fundación Gates, Bill y Melinda Gates Foundation, que trabaja en el desarrollo de vacunas olvidadas en materia de agricultura. Un programa de 10 años, llevamos 2 programas de 10 años en paralelo, uno en adaptación al cambio climático y otro el programa canadiense de investigación internacional en seguridad alimentaria. Eso fueron 126 millones de dólares que se invirtieron durante 10 años y que terminó el año pasado para promover la agricultura sostenible, la agricultura inclusiva en distintas áreas. Esas son cosas que hacemos. Y son cosas que, como veis, están relacionadas con los problemas que ocurren en vías de desarrollo, con problemas que son globales y que tienen soluciones en los países en vías de desarrollo. Cuando hay crisis, pues cuando hay crisis hacemos respuestas rápidas. Pero la respuesta al COVID vamos a hablar al final de la charla. Pero tenemos esa capacidad de mecanismos también para responder a crisis más urgentes. Entonces, eso es de dónde vengo, qué es lo que hacemos y la mayor parte de los datos y ejemplos que voy a dar vienen de ese tipo de proyectos que os estoy comentando. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el COVID? Bueno, en principio porque el COVID no está aislado, no es una cosa que de repente ocurre dentro de un sistema, y un sistema que está en muchos casos con muchas otras crisis. Ponemos ahí el logo de París, de la cumbre del clima de París. Aunque hayamos todos visto las fotos de los delfines, no sé si ha habido delfines en el Ebro o en los canales de Venecia, es cierto que la calidad ambiental ha ganado en muchas ciudades debido al parón del COVID, pero la realidad es que el cambio climático sigue estando ahí. Los escenarios de 1.5 o 2.6 o 3.2 grados son reales y son pues una de las crisis que los científicos llevan muchas décadas avisando y que a veces los políticos y la sociedad y los ciudadanos no nos tomamos en serio. Y el COVID nos está ayudando a tomarnos en serio las crisis cuando las avisan los científicos. Pero eso ocurre también en espacios no solo de crisis ambiental, sino de crisis también de desigualdad. Es decir, por ejemplo, el gobierno de Canadá aprobó hace 5 años la política feminista de asistencia internacional. ¿Por qué? Porque la desigualdad de género y las desigualdades en general están en la base de los mayores de todos los problemas de desarrollo económicos, sociales, ambientales. Y todo esto ocurre cuando teníamos objetivos, los objetivos del milenio del 2030, los objetivos de desarrollo del 2030, que teníamos como sociedad, nos habíamos comprometido a acabar con la pobreza, a reducir el hambre, a tener salud para todos, a tener educación para todos, a tener desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos olvidar cuando de repente el virus viene en este entorno y todo lo que está en este entorno va a estar afectado por cómo nos afecta el virus. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué hablamos de crisis en cascada? Pues porque las crisis generan otras crisis y eso tenemos que entenderlo cuando ponemos soluciones y también cuando, en este caso, y que esto es muy único de las crisis que llevamos viviendo, posiblemente junto al cambio climático, pero esta nos afecta a todos. Cuando hablábamos de la crisis del ébola o de la crisis del Zika o de las crisis alimentarias del 2008, la mayor parte de nosotros lo veíamos como mucho en los periódicos. Algunos teníamos la suerte o la desgracia de
verlo cuando estamos en terreno, cuando estamos con comunidades en el África subsahariana, en otro sitio. Pero para la mayor parte de la población no deja de ser algo que ocurre en la televisión. La crisis del COVID nos afecta y nos afecta a todos y la estamos sufriendo todos. La crisis sanitaria con números dramáticos en España, en Italia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en China y en todo el país, en todo el mundo. Con lo cual, es una crisis que la estamos viendo. Y es más, estamos todos en casa. Hoy yo estoy tomando esta charla desde casa y vosotros estáis todos en casa. Con lo cual, es muy cercana y lo que yo voy a contar ahora, de repente nos vamos a sentir muy identificados. Las crisis sanitarias generan crisis económicas, crisis sociales, que pueden generar crisis políticas y en los países en vías de desarrollo y sobre todo en el África subsahariana y en algunos focos calientes del centro del corredor seco de Centroamérica o en otros puntos del sudeste asiático, tienden a convertirse en crisis alimentarias muy rápidamente. Y ese cambio es el que vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Las crisis alimentarias se convierten en crisis humanitarias de una forma muy rápida. Y os voy a dar un ejemplo que todos conocéis del problema que puede tener estas crisis en cascada. La última gran crisis que todos hemos conocido, 2007-2008, crisis financiera, que afectó muchísimo a todo el planeta, que todavía estamos pagando en muchos países, generó una movilización de muchos sectores de inversión al mundo de la alimentación y creó, debido además a factores ambientales, creó una crisis de precios de alimentos porque muchos países productores y exportadores de grano cerraron sus fronteras. Estamos hablando del año 2008. Cerraron sus fronteras y cerraron su exportación. Rusia lo hizo Vietnam con el arroz. Además, venía en un momento en el que grandes sequías en Australia habían reducido la producción de trigo en Australia, que es también exportador, lo mismo en Estados Unidos. Era un momento de precio del petróleo por encima de $200 el barril y eso generaba un aumento de los precios de los alimentos en países que importan. En particular ocurrió en un modo en el que los países importan más y sobre todo en el norte de África y en el Oriente Medio. Eso generó, con otras muchas crisis y otros muchos elementos, una cosa que todos recordamos que fue la primavera árabe. La primera víctima de la primavera árabe fue en Túnez un panadero porque no podía mantener su negocio por los precios, no podía dar de comer. Eso generó una revuelta social que derrocó gobierno tras gobierno en el norte de África. Y se contagió, fue Túnez, fue Libia, fue Egipto y, como todos recordaremos, fue Siria. En Siria no se convirtió en un cambio de gobierno, sino en una guerra civil que 12 años después todavía seguimos viendo y que generó la mayor crisis de refugiados que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, de los cuales millones están todavía llamando a las puertas de Europa. Así es como ocurren las crisis. Y la crisis del COVID no tiene por qué ser diferente si no aplicamos las medidas adecuadas. ¿Por qué? A veces, primero, aquí aparece muy lineal y podéis comprender que no es tan lineal, que esto podría ser, a veces se puede pasar de la 1 a la 2 sin pasar por la 3. Hay un oca en muchas de estas crisis. A veces por la crisis en sí, es decir, si tengo una crisis sanitaria a la que no respondo, si imaginemos que tenemos el COVID y no hago un confinamiento, no hago distancia física, los decenas de miles de muertos son centenas de miles de muertos. Eso es algo que automáticamente genera una crisis, independientemente de que todo esto que está aquí en el lateral lo hagamos o no. Pero también a veces por las respuestas que necesitamos dar, puede generar. Es decir, tengo una crisis sanitaria, tengo el COVID y hago un confinamiento, hago una distancia física, aumento el número de analíticas, pongo vacunaciones cuando entran, cuando las encuentro, refuerzo el sistema sanitario, etc. Eso ¿qué genera? Una crisis económica. ¿Por qué? Porque no puedo ir a trabajar, porque no puedo hacer mi trabajo como debo, porque no puedo ir al campo. Una crisis social. ¿Por qué? Pues porque no puedo ver a mi familia, pues porque no puedo atender a los niños, aumenta la violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Respondo a esas medidas y respondo con paquetes económicos, incentivos, accesos a financiación, con el sector privado se moviliza, creo redes de protección social.
Pero todas esas respuestas son respuestas socioeconómico-políticas, que no hay una. Depende de cuál es tu visión del mundo. Si yo estoy en una posición más neoliberal del espectro económico-político, los paquetes económicos tienen que ir a las grandes empresas porque eso creo que acabará movilizando un mayor impacto de la economía. Si estoy en el espectro político más social o más liberal, entiendo que lo que hay que hacer es aumentar las redes de protección social. Eso hace que no todo el mundo esté contento con las políticas que se aplican, porque no las comparto, porque no las entiendo. ¿Qué hace? Se generan crisis políticas que las vemos en todos los países con distintas visiones a las soluciones. ¿Qué tenemos que poner? ¿Qué se suelen poner los gobiernos? Los gobiernos tienen, o los estados tienen sistemas de transparencia, fuerte gobernanza, participación, sistemas de control. Cuanto más fuertes son estos sistemas, la crisis política se desarrolla menos a otro tipo de crisis. En algunos sitios que no tengan estas estructuras tan fuertes, pues pueden acabar en mayores crisis, como hemos visto en el caso de Siria o en la anterior. La crisis alimentaria, y la vamos a contar en detalle más adelante, aparece cuando hay una combinación de estas crisis, sanitaria, económica, política, que además están en situaciones, como hemos visto, que ya estaban bastante frágiles en el estadio en el que estaban. ¿Qué tenemos en eso? Pues asegurar el acceso a los mercados, acceso a los productos, hay que asegurar la productividad, habrá que asegurar que son consumos saludables, porque la crisis alimentaria es también no solo comer mucho, sino qué es lo que comemos, es decir, el aspecto nutricional de la seguridad alimentaria es clave, la igualdad en aspectos de género muy importantes, se sabe que no todo el mundo tiene acceso al mismo tipo de comida siempre. Entonces, esas políticas, esas respuestas son necesarias para responder a la crisis alimentaria. Y sabemos cómo hacerlo porque hemos respondido a muchas crisis alimentarias. Esta en particular es distinta, y ya veremos por qué, porque tenemos, y cuando vamos a la primera crisis, confinamientos, distancia social, cierre de fronteras, que es nuevo en el tipo de situación y de crisis que vivimos. Las crisis alimentarias, como podéis imaginar, desarrollan y se convierten rápidamente en crisis humanitarias. Y ahí pues necesitamos respuestas rápidas, necesitamos inversión en reducción de riesgos, necesitamos asegurar el acceso a servicios, necesitamos pues tener toda la maquinaria de respuesta humanitaria preparada. Problema, que si hemos puesto, como hemos visto antes, para nuestra crisis económica y social, paquetes económicos, pues a lo mejor no hay tanto dinero para la crisis humanitaria. Entonces, en ese sentido, todas están conectadas y si no entendemos la complejidad de todas, no seremos capaces de ir a las soluciones. ¿Por qué es en particular esto mucho más complejo en los países en vía de desarrollo? Pues porque cuando nos mandan a casa a todos, en Canadá, en España, en Francia, en Estados Unidos, tenemos una red social mucho más fuerte. Pero si vives con menos de $2 al día, y 700 millones de personas viven con menos de $2 al día, o vives con $3 al día, que es el otro corte de pobreza, y un cuarto del planeta, 1.800 millones de personas viven con menos de $3 al día, tu capacidad de irte a casa y aislarte es muy limitada, porque no tienes capacidad de, en ese día, llenar tu frigorífico. Y eso, como podéis comprobar, las respuestas no pueden ser tan fáciles y automáticamente, por eso decimos que la crisis automática genera con mucha rapidez una crisis humanitaria. ¿Cuál es la cara de la crisis humanitaria? Esta es la portada del New York Times de la semana pasada, que dice, en lugar del coronavirus, será el hambre lo que nos mate. ¿Por qué? Pues porque en muchos sitios las respuestas que damos no son tan fáciles de aplicar. ¿Cuál es la mejor manera de controlar el coronavirus? Que la hemos oído 1000 veces. Lavarse las manos. 1.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua corriente o agua limpia. Lavarse las manos no es tan fácil. ¿Cuál es la segunda respuesta que mejor nos protege del coronavirus? La distancia social, la distancia física. Bueno,
millones de personas viven en campos de refugiados que están hacinados. No es tan fácil en una tienda de campaña mantener la distancia física. Eso genera una crisis humanitaria en cuestión de semanas. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque tenemos mapas. Y os recomiendo que vayáis a esta página web. No podemos ir porque lo probamos el otro día y no funciona bien cuando lo hacemos compartiendo, pero esto, para si tenemos estudiantes de matemáticas y de informática, este es la nueva herramienta del Programa Mundial de Alimentos para medir y evaluar los sistemas de seguridad, los niveles de inseguridad alimentaria. Yo estuve en Roma en octubre cuando lo presentaron y de hecho esta es la primera crisis a la que se enfrenta y la inteligencia artificial juega un papel clave para rellenar huecos en los sitios en los que no tenemos datos. Pero como veis, y esto es para leerlo rápidamente, cuanto más rojo, mayor es la prevalencia de inseguridad alimentaria y veis que el Ecuador, los trópicos, tienen desde el corredor seco de América Latina a todo el África subsahariana y todo el cono sur de África, además la zona de Zimbabue, Malawi, Mozambique, que están afectadas con zonas de Tanzania y de Kenia y norte de Kenia y sur de Etiopía, afectadas por una plaga de langosta que no se había visto en décadas. Más los conflictos de Sudán, de Yemen, de Siria y las zonas la India globalmente en amarillo, no en rojo, pero con millones de personas, y las zonas de Pakistán también altamente afectadas, y ciertas zonas de Laos y Vietnam. Eso es el nivel de inseguridad alimentaria, es decir, esto es gente que no tiene suficiente comida todos los días con la suficiente variedad de nutrientes. Es decir, cuando estás en rojo, no has tomado ninguna proteína en el último mes, ni vegetal ni animal. Has tomado a lo mejor en la última semana algún aceite de origen vegetal y has tomado al menos una vez a la semana algún vegetal. El resto de tu alimentación es solo hidratos de carbono, es decir, tienes harina o tienes arroz. Esa es la roja. A medida que vas a la amarilla, a lo mejor tienes acceso a alguna proteína vegetal, como las legumbres, pero no tienes acceso a proteína animal y así te vas moviendo. 1.000 millones de personas están en esa situación. Están en esos espacios entre el amarillo y el rojo. Pero 17 países están en niveles muy altos de crisis. Vale, cuando ahora ponemos dónde está cambiando el coronavirus, dónde estamos viendo mayores aumentos de coronavirus, de repente empezamos a ver los mismos sitios que están siendo afectados. Pues viendo, si se ve el ratón, en el Centroamérica, en el corredor seco y todo el África subsahariana y demás. Esos datos son claves para entender lo que está pasando y luego vamos a ver un poquito cómo afecta. Vamos a ver un país en particular para que veáis a qué se refiere. Vamos a los datos de Mali. Mali, un país que está muy cercano a España porque cada vez hay más inmigrantes, todos conocemos a alguien de Mali. ¿Cuál es la realidad de Mali? La realidad de Mali, perdonad que está, a ver si podemos hacer esto más grande. Vale, de las 20 millones de habitantes, 10 millones están en situación de insuficiencia alimentaria. Cuando miramos a la población por debajo de 5 años, el 30% tiene malnutrición crónica y el 13% tiene malnutrición aguda. Los 5 primeros años de vida son claves porque una persona que es un niño malnutrido en los primeros 5 años de vida será un adulto malnutrido independientemente de lo que coma el resto de su vida. Entonces, con esta población, esto es el status quo del país, es decir, el punto de partida antes de que entre el COVID. Y si vemos los últimos días y comparamos, a la derecha tenemos el aumento del COVID y a la izquierda tenemos la inseguridad alimentaria. Y algunos diréis, oye, pues no ha aumentado, está más o menos plana a medida que la curva, bueno, pues va aumentando,
pero está plano. ¿Cuál es el problema? Cuando miramos los datos en más detalle. ¿Por qué? Porque sí, seguimos en los 10 millones, es decir, no ha habido un aumento espectacular de personas en inseguridad alimentaria, pero fijaros en esta pequeña gráfica. Y siento que está en inglés porque no he podido encontrar en español. Esta gráfica mide cuáles son las respuestas negativas de las familias a la crisis. Es decir, ¿qué está haciendo la gente para poder comprar comida? Que estoy vendiendo mi ganado, sería una respuesta negativa porque me quedo sin ganado, estoy vendiendo mi tierra, estoy emigrando porque tengo que dejar para poder conseguir trabajo en otro sitio, en los casos más dramáticos estoy casando a mis hijas para que con la dote pueda conseguir dinero para alimentar al resto de los niños. Esa es la realidad de estas estrategias negativas. Y si veis, a la vez que estaba aumentando, desde marzo a mayo, de repente ha habido un aumento de las estrategias de respuesta negativas. Eso quiere decir que la gente, para poder seguir comiendo, para poder mantener plana esta gráfica, está empezando a comerse sus ahorros, a vender la tierra, a vender las semillas que iba a plantar en la siguiente cosecha, a vender su ganado o a emigrar. Y este análisis de estos datos son claves para entender, cuando los ponemos en un concepto o en una realidad de, en este caso, el COVID, cómo está pasando mes 4, que sería abril, al mismo tiempo. Esto, además, en un país que importa alimentos, lo vemos aquí, y en el que el momento importa un 6% anual. Vamos a ver lo que significa esto un poquito más complejo después. Y que tiene que necesita traer alimentos y no va a tener la posibilidad de siempre de comprarlos en el mercado internacional si vemos que cierran otros países. Además, en el caso de Mali, para los que conocéis un poquito y estéis interesados en la política internacional, Tombuctú, Kidal, Gao y Mopti, las 4 regiones del norte afectadas por un conflicto terrorista y un conflicto civil de la región, uno de los más importantes. Esa es la situación de un país de los que hemos visto en rojo y podríamos ir, y os invito a que vayáis a todos. ¿Por qué sabemos que esto es importante? Pues mirad, ¿por qué? Porque si en esta situación, que es la base, empezamos a ver restricciones a las exportaciones, y os voy a poner, de momento, el mercado internacional de alimentos no se ha visto alterado. Parece ser que las últimas cifras de la FAO todavía está llevando bastante bien, los precios no han aumentado, eso es bastante bueno, es un año récord de producción en muchísimos sitios, con lo cual no tendría por qué haber un aumento de los alimentos, pero empezamos a ver una tendencia en países que están restringiendo sus exportaciones de grano. Y además claves, Rusia, algunas de las repúblicas exsoviéticas y Vietnam, que es un exportador de arroz. Si esta tendencia se mantiene, los países que hemos visto como Mali, que está aquí, que tiene que comprar grano y que vendrá posiblemente de Rusia, en muchos casos, van a estar en problemas dentro de unos meses. ¿Por qué? Por el siguiente caso. Porque el cierre de los mercados tradicionales por la pandemia está afectando el cómo se consume alimento. La mayor parte de la gente todavía va al mercado tradicional, no va al Simago a comprar, tiene que ir al mercado donde van los agricultores, los campesinos, que lo que colectan durante el día lo llevan a vender. Estamos viendo muchas ciudades que están cerrando los mercados o que han cerrado al acceso a otras regiones dentro del propio país para que vengan como respuesta al COVID. Eso puede tener cuando ponemos los dos juntos, se empieza a aumentar las crisis, empieza a aumentar el tic-tac en la bomba de relojería, ¿no? Empieza a acelerarse. Y además, en el peor momento. ¿Por qué? Porque estamos limitando el acceso, o se está limitando el acceso a la tierra, a los servicios, a los insumos, si no llegan en los mercados internacionales, o a los servicios de extensión agraria, a los servicios veterinarios, en un momento, y tenemos estudiantes de agricultura, reconocer que es un calendario de cultivo. Este es el calendario de cultivo del África
occidental, de toda la zona de Mali, Níger y compañía. Y si veis, los meses de abril a septiembre no hay cultivo. Es lo que se llama en inglés de hunger gap, es el periodo del hambre. ¿Por qué? Porque ya me he gastado todo lo que lo que cultivé el año pasado y todavía no he podido cosechar lo que tengo. Es el periodo más débil para la mayor parte de los países del África subsahariana. Y además es el periodo en el que tengo que empezar a cultivar, que está en verde. Y es el periodo en el que, este moradito, en el que tengo que empieza la transhumancia, empiezo a mover el ganado porque va a ser la sesión de lluvias, la época de lluvias. Si en este periodo yo no puedo mover mi ganado porque las fronteras están cerradas por el coronavirus, yo no puedo plantar porque no han llegado las semillas o no me dejan salir o no puedo ir o no puedo traer personas a trabajar de otras regiones porque el coronavirus necesita esa distancia social, esos confinamientos, y no puedo importar porque algunos países cierren sus fronteras, se convierte, como estáis viendo, en esa tormenta perfecta. Y además, lo que recordemos que la gente está viviendo con esos $3 al día. ¿Qué significa vivir con $3 al día? Que mi poder adquisitivo, imaginaros que yo estoy en Nigeria o estoy en Camerún, supone más del 50% de mis ingresos. Es decir, la mitad de lo que entra en casa lo gasto en comida. Cualquier cambio en el aumento de los precios de los alimentos o cualquier cambio en mi capacidad de tener ingresos tiene una repercusión directa en mi seguridad alimentaria. Y por tanto, la crisis alimentaria se empieza a una crisis de mayores dimensiones. Los países en gris es porque no tenemos datos. Los datos que tenemos un poquito menos oficiales rondan en algunos sitios como Sudán o el Sur Sudán o en algunas zonas de Etiopía, ronda el 70% de los ingresos van a comida. Entonces, os podéis imaginar lo que significa cualquier cambio, cualquier desestabilidad en esos mercados. Todo eso, ¿qué nos da? Pues nos da la friolera de 265 millones de personas más que podrían estar en situación de hambruna para final de año del 2020, diciembre. Para que os hagáis una idea, cerramos el año pasado con 830 millones de personas en inseguridad alimentaria en el planeta. Supondría añadir a esos 800 millones otros 265 millones. Es decir, pasar los 1.100 millones de personas en situación de crisis alimentaria y de insuficiencia alimentaria. Por tanto, la frase del New York Times de en lugar del coronavirus será el hambre que nos mata es una realidad o puede ser una realidad para 265 millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros creemos que habrá muchas respuestas y hay muchas organizaciones y muchas instituciones que trabajan en otras respuestas humanitarias, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional, etc. Pero nosotros también creemos que la ciencia y la investigación es parte de esa respuesta. ¿Cómo? Bueno, pues os doy algunos ejemplos. Mirad, nosotros la primera respuesta que hicimos desde el IDRC fue ponernos en contacto con todos los centros y los consejos superiores de investigación de Canadá y crear un fondo común. Y en 2 semanas sacamos $26 millones de estos presupuestos para apoyar investigación en respuesta rápida al coronavirus. Esto ha sido ahora apoyado y se va a relanzar con otros 300 millones. La idea es que tenemos que hacerlo juntos, no podemos ir los distintos centros de investigación haciendo cosas distintas, sino tenemos que coordinarnos en el tipo de respuesta. Nos permitió en menos de 5 días evaluar 1.200 ideas y decidimos financiar 47 proyectos que creemos que pueden tener soluciones. De esos me fijo en 2 que estamos financiando desde nuestro centro directamente. Uno, muy típico, y os sonará a todos,
Mejorar la respuesta de los trabajadores de la salud a la pandemia. ¿Cuáles mejores prácticas? ¿Cómo pueden? Esto está pensado desde el punto de vista de países en vías de desarrollo, es decir, cómo podemos, los que están en la primera línea, cómo pueden protegerse, cuáles son las mejores prácticas que pueden compartir, qué estamos aprendiendo en otros países, qué está aprendiendo Canadá, qué se está aprendiendo de Italia o de España, que pueda aplicarse a Brasil o a Senegal. Y de hecho ya hay líneas de trabajo, por ejemplo, con el Instituto Pasteur de Senegal en esa línea. Y uno muy interesante, y lo digo muy interesante porque combina un poco de todo, diagnóstico rápido. Estoy seguro que la gente que está en la charla está cansada de oír analíticas, analíticas, analíticas. Tenemos que hacer más TPRs o PRCs en español. ¿Cómo es? PCR. No. Bueno, tenemos que hacer más analíticas, tenemos que hacer más analíticas. Bueno, que sabemos, y os puede contar Héctor y muchos de los profesores, que no es tan fácil hacer estas analíticas, que necesitas laboratorios, que necesitas expertos, que necesitas los materiales. Bueno, ¿qué pasa si las hacemos más baratas? ¿Qué pasa si conseguimos hacer un kit que sea barato y transportable, que pueda llevarse una cajita en la que tengas el software y el hardware capaz de tomar los datos, analizarlos en el momento y que encima además no sea caro de construir? Me imagino que la Consejería de Salud de La Rioja y de muchos otros sitios estarían encantados de tener esos kits. Bueno, pues nosotros fuimos capaces de desarrollar con investigadores de Brasil y de Vietnam para el virus del Zika. Imaginaos que podemos hacer lo mismo para el virus del COVID. La capacidad de respuesta y sobre todo la capacidad de responder a tiempo la siguiente crisis de COVID, ¿no? Para aumentar el diagnóstico rápido y la vigilancia continua. Entonces decidimos hemos financiado con $1,5 millones a varias universidades lideradas por la Universidad de Toronto, con Brasil, Canadá, Estados Unidos y Vietnam, para que hagan dos cosas. Una, que aprendan de lo que hicieron en el Zika para poder desarrollar una caja, un paquete que responda y nos permita responder al COVID, y además que a la vez que hacen lo mismo se descentralice la capacidad de innovación, es decir, que formemos laboratorios y técnicos en Vietnam, en Brasil, y posiblemente de aquí podamos, de este proyecto, desarrollar otros en otros países que sean capaces de encontrar los brotes de infección mucho antes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos brotes ocurren además en la relación de los mercados abiertos, la relación de animales al hombre, la salud animal, animal y humana están muy conectadas. Cuanto antes seamos capaces de identificar estos brotes, antes los podemos controlar, antes podremos resolverlos y evitaremos una pandemia. La idea es que en menos de 24 meses estos sistemas estén funcionando. Alguien dirá, bueno, 24 meses es muy tarde. Bueno, 24 meses es muy tarde para este COVID. Pero una vez que esto está desarrollado, nos permite responder al próximo COVID, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos que fuimos capaces de trabajar con la Universidad de Toronto en cuestión de semanas y poner a equipos multidisciplinares de 4 países a trabajar juntos. ¿Qué más? Bueno, pues nos pusimos a pensar. Este es el equipo de Agricultura y Medio Ambiente en las oficinas nuestras y en una sesión de lluvia de ideas a qué es lo que va a hacer falta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer falta? Sacamos distintas líneas y me centro un poquito. La primera, la que hemos visto, que son investigación rápida específica en materias de epidemiología y salud. La segunda, ¿qué es lo que hemos hablado que es tremendamente complejo? Es tremendamente complejo unir el lenguaje científico y las evidencias con las políticas económicas, sociales que se ponen en cuenta. Bueno, pues hemos decidido reactivar una iniciativa que teníamos que se llamaba el Think Tank, los tanques, los grupos de pensamiento que ayuden a los gobiernos a desarrollar políticas que sean inclusivas, que sean sociales, que sean sostenibles, que ayuden a una recuperación que nos ponga en un mejor espacio después. Entonces, vamos a mover, creo que no sé si está anunciado, pero por si acaso, sí, creo que son como $26 millones en distintos países en los que los equipos científicos aprendan a trabajar y a traducir para influenciar e informar las políticas que se desarrollen para que pues bueno, sean lo más eficaces posibles. Otra línea, asegurar que no erosionamos la capacidad de investigación de los países del sur. Entonces estamos trabajando en mantener abiertos
Por ejemplo, tenemos un programa con el Consejo Superior de Investigación Africana, tenemos otro programa con el Instituto de Matemáticas de África para que trabaje con inteligencia artificial, de tal forma que los datos que puedan manejar los países estén analizados y sean datos lo más locales posibles para que la respuesta pueda ser lo más exacta a la realidad y no a lo mejor a lo que estamos viendo en otros países. La quinta línea de respuesta es seguridad alimentaria y nutricional. Estamos lanzando una respuesta rápida para analizar datos y ser capaces de ver qué está funcionando y qué no está funcionando en distintos países. Hemos visto, por ejemplo, en Ghana, muy interesante cómo están manteniendo los mercados abiertos. Bueno, ¿qué podemos ver de lo que está haciendo Ghana que pueda traducirse para que lo haga pues, la Costa de Marfil, ¿no? O cómo está manejando Tanzania, está manejando muy bien, manteniendo las fronteras abiertas con Kenia y Kenia con Ruanda, por ejemplo, que lo que han decidido es que los transportes de comida entre los dos países sean dos conductores distintos. Entonces, cuando llega a la frontera, se baja un conductor, se limpia el camión, se monta un conductor ruandés y así no hay otro conductor de otro país entre las fronteras. Bueno, pues ¿qué está funcionando, qué no? Esa es una de las líneas rápidas. Y la segunda va a ser una línea más largo plazo que nos cuente un poco cómo van a ser los sistemas alimentarios en el post-COVID. ¿Qué va a pasar si todos cerramos las fronteras? ¿Qué va a pasar si la gente quiere solo comprar local? ¿Cuáles son los potenciales? ¿Cuál es de repente la capacidad y el potencial que tenemos de pequeños agricultores que son los únicos que están siendo capaces de poner comida en las mesas de muchas familias en el planeta, ¿no? De repente, ¿cuál es el papel de la agroecología? ¿Cuál es el papel del cambio climático? Y cuáles son los sistemas alimentarios que son más saludables. Es decir, ¿por qué se ha aumentado el consumo de carne salvaje? Cómo está eso relacionado con las dinámicas del consumo de proteína animal, qué se puede hacer para cambiar esas costumbres nutricionales. Todo eso va a ser la segunda parte más a largo plazo. Y ayudar a los países en materia de educación. Tenemos un programa de educación bastante importante. Es muy fácil para nosotros conectarnos, todos tenemos un portátil y todos tenemos internet. Imaginaros cuál es la realidad en las zonas montañosas de los Andes en Ecuador. Pues a lo mejor de repente hay que crear sistemas de educación pues con radio, con otro tipo de elementos, y ahí también estamos trabajando en esa línea. Y la última, ¿cuáles las líneas de investigación que además permitan que todas estas medidas, que todas estas tecnologías, que todas estas realidades sirvan en situaciones de desigualdad muy complejas? Es decir, ¿cómo hacemos esto en un campo de refugiados? ¿Cómo hacemos que estas tecnologías lleguen a niñas, por ejemplo, que no tienen acceso al colegio? O etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la parte en la que las desigualdades son en muchos casos las barreras que no nos permiten alcanzar o implementar o utilizar todas las respuestas tecnológicas y científicas que tenemos. Estos son algunos de los ejemplos que están ya funcionando, que son parte de las respuestas y que nos dan además esperanza de que el mundo que podemos construir a partir del post-COVID puede ser un mundo más sostenible, un mundo más inclusivo y un mundo que además sea más innovador. Creo que si algo el COVID nos ha dejado es que nadie puede cuestionar el valor de la investigación, el valor de la ciencia y la dificultad de la relación de ciencia y políticas, porque no siempre hablan el mismo idioma. Con esto, un poco la presentación de un tema que es mucho más complejo, pero que espero que tengamos ahora 15-20 minutos para poder tener conversación. Héctor, no sé si hay preguntas o yo voy a... Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido, bueno, como yo ya lo preveía, pues inspiradora totalmente esta charla, y como tú bien has dicho, pues podría haber cientos de charlas, ¿no?, que salieran de esta misma. La mano, pero intentar hacerlo todo, las preguntas para centralizar a través del chat. O si tienes tú alguna. A ver si nadie se atreve. Yo
te quería preguntar un poco, has hablado y has tratado mucho el tema en colaboración internacional, ¿no? Porque realmente además tu centro se trata de eso, ¿no? A mí una de las cosas que me está pareciendo de esta crisis es el tema de la... Y parece que cada país hay un poco a su aire, defendiendo sus fronteras, sin una política común, y ya no digo con el tema de la OMS, ¿no? Que evidentemente ha podido tener errores, pero que debía de ser quien liderara y que todos los países estuviéramos un poquito detrás de ello. ¿Cómo ves tú esto? Sí, vamos, yo creo, te quiero decir que, bueno, este debate que es muy complejo, ¿no? El de los macroorganismos multinacionales que coordinen, ¿no? Yo creo que funcionan mejor de lo que nos parece. Es decir, hay un poco de leyenda negra con las Naciones Unidas o con la OMS o con la FAO, pero la realidad es que muchas de las organizaciones, es decir, por ejemplo, la reforma de Naciones Unidas para la respuesta humanitaria que ocurrió, por ejemplo, después del tsunami, ¿no? Y cómo las organizaciones internacionales se coordinan ahora frente a cómo se coordinaban antes, es espectacular. Y existen los clústeres que coordinan esas respuestas. La OMS, por más que ha sido criticada, coordina muchas de estas respuestas. Uno de los problemas que yo veo es que creemos que la ciencia es como verdad, ¿no? Como una gran cosa que nos podemos poner todos de acuerdo. Y en la ciencia también hay opinión y también hay distintas y vamos aprendiendo. Y entonces por eso el salto de ciencia a políticas es tan complejo, porque las políticas tienen que tomar decisiones basadas en datos que no siempre tienen toda la realidad. Es decir, creo que ahora hay dos artículos publicados sobre el uso o no de mascarillas, y los dos son en journals, en revistas de alto prestigio, con grupos científicos que se están criticándose uno a otro porque estamos aprendiendo del proceso, ¿no? Claro, si tienes que hacer una política, tienes que tomar decisiones basadas en esa, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco, creo que tampoco podemos creer que porque vaya a haber un macroorganismo que coordine, nos vamos a coordinar mejor, ¿no? Yo creo que se puede hacer. Veo que hay una pregunta desde Avillán, de Belén. Sí. Yo creo que llevas ahí creo que es muy importante lo que dice Belén, porque lo he comentado brevemente. Esta crisis es muy distinta a muchas crisis, y yo he estado hablando últimamente, en las últimas semanas, con agencias internacionales humanitarias, viendo un poco, porque uno de los grandes problemas es que está siendo difícil despegar los equipos humanitarios, porque el personal está confinado, porque incluso los que no están confinados a veces no se pueden mover dentro del país, entonces no todos pueden salir de la capital para ir a hacer encuestas de impacto en las regiones, y eso yo creo que es muy clave, ¿no? Por eso es muy importante, una de las cosas que nosotros estamos mirando, Belén, es el trabajo con contrapartes locales, es decir, quién está en terreno, quiénes son las organizaciones pequeñas, que a lo mejor locales, sociedad civil, que esté en terreno y que pueda a lo mejor colectar datos. ¿Cómo podemos formarlos? Hay experiencias hechas en zonas de guerra, por ejemplo, de hacer estudios con las comunidades, formándolas por Skype y por un WhatsApp y creando un app que se pueden bajar en algunos sitios. ¿Cómo podemos hacerlo por radio? Creo que ese es uno de los grandes claves en esta crisis, va a ser la capacidad de respuesta. Creo que todavía existe, es cierto que hay muchas dificultades, sobre todo tú además trabajas en materia de salud, por lo que veo, es muy complejo todavía en materia de salud. Creo que en materia de agricultura el Programa Mundial de Alimentos todavía tiene equipos que están siendo capaces de llegar, pero esa va a ser una dificultad más. Preguntabas la pregunta B, ¿cómo es? Tenías 3 preguntas, ¿no? Vacunas, crisis. Exacto, ¿no? Las otras crisis, yo creo que eso es clave. Es decir, nosotros hablando con laboratorios que nos comentan que han dejado, por ejemplo, de poder vacunar en otras enfermedades porque o no hay recursos o no están dejando salir o la gente no está yendo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Pero no solo en los países de desarrollo. Aquí el otro día uno de los directores de hospital de
de Montreal, que estaba en un programa de radio contando y explicando, un señor llamaba y decía, si tengo síntomas de ataque al corazón, ¿es seguro ir al hospital de Montreal? Y claro, él decía, mire, si usted tiene un ataque al corazón, vaya urgencias, ¿no? O sea, pero ha creado esa sensación y la gente no está llevando a los niños a vacunar o los equipos de terreno no pueden ir a vacunar. Y eso puede generar otras crisis y creo que haces bien, Belén, que esto que contaba en cascada no es en cascada, es un puzzle que se desarrolla en muchísimas más crisis. Y si existe investigación en África sobre transmisión de virus, temperatura, humedad, yo creo que los datos que estamos viendo y lo que se ha visto es que no es tan claro esto de que con las temperaturas el virus se va. Creo que queda mucho que analizar, será interesante para los epidemiólogos estudiarlo, pero estamos viendo países como Sudáfrica, que es el que más tiene ahora, pero está entrando en el otoño, con lo cual a lo mejor eso tiene que ver, pero estamos viendo casos en Senegal, en Ghana, en otros sitios, estamos viendo casos en Brasil. Brasil es un país que está muy afectado y tiene temperaturas. Creo que eso es parte de la ciencia. Sí. Jesús Llorente tiene también, no sé si la ves. Sí. En la entrevista a Spoonful comentabas, pandemia se produce una realidad de cambio climático. Que ha influido el cambio climático en la propagación de la pandemia. Bueno, eso es muy interesante, la pregunta de Jesús, porque hay varios datos. Uno, no solo el cambio climático, sino la pérdida de terrenos naturales. Algunos de los estudios que están... O sea, hay una cosa que está claro. Hay más pandemias que estamos viendo por el cambio climático. Es decir, la relación, el aumento o el movimiento hacia el norte de ciertas enfermedades que no existían, que existían solo en los trópicos y que el aumento de temperaturas generan un mayor contagio o propagación de algunas enfermedades, es cierto. En el caso del COVID, no tanto, pero uno de los estudios y algunos estudios que están viendo, el COVID surge de lo que se llaman los wet markets, los mercados húmedos, los mercados abiertos, ¿no? En donde se matan animales porque no hay cadenas de frío, entonces lo que hago es yo voy allí con mi animal y lo mato casi en el momento que tú me lo compras y así no tengo por qué, no se me estropea la carne. Esto está en un espacio además en el que la presión urbanística está quitando terreno a los bosques y a los bosques tropicales y está generando un mayor contacto que habíamos visto anteriormente con especies salvajes. Y la mayor parte de las transmisiones estamos viendo, se habló del pangolín finalmente parece ser que es un murciélago, estamos viendo mayor acceso y mayor relación por la cercanía de espacios urbanos y periurbanos a estos espacios naturales. Y además, con el cambio climático, con la desaparición de muchos de estos entornos en la que los animales incluso vienen, pues porque van a los basureros, etc. Entonces sí que es verdad que hay una relación entre el espacio natural y el espacio humano que está cada vez más fragmentado y genera estas líneas. En el caso, además, del COVID, sí que se ha visto, por ejemplo, que después de la peste porcina, en la que hubo casi un 20-30% de los cerdos en China se perdieron por no existir una vacuna suficientemente fuerte, aumentó en los mercados el consumo de otro tipo de animales, porque no había la misma cantidad y muchos campesinos que se les habían muerto sus cerdos por la peste porcina. La estrategia para poder seguir vendiendo algo es entrar en el bosque, cazar estos animales y traerlos a los mercados. Y animales y culturas que son en muchos casos casi no habituales, es decir, pues se consumen algunos de estos animales simplemente en festividades o en momentos más esporádicos del año, se han convertido, hay mayor acceso y hay acceso además en ciudades como Wuhan, que son millones de habitantes, pero fue muy parecido en el caso del ébola también. Entonces yo creo que ahí hay una relación interesante. ¿Algún comentario más? De momento en el chat no hay nada más. Sí. Juanjo Barrio.
¿Lo ves? Sí, por ponerme catastrofista, la pandemia humana se uniera a una plaga o accidente que produjera producción en la guerra, ¿cuánto tiempo de disponibilidad de cereales luminosos a nivel mundial? A nivel de reservas. Juan José, te pones en el escenario que es posible. Que es posible. Es un año bueno. Y digo esto porque el otro día en una conversación con el jefe de economía de la FAO daba los datos y en principio es un año en el que empezamos en la mayor parte de los países productores con reservas al máximo. Entonces, en ese sentido siempre hay un margen. Dependerá de la zona. En el África, en el África del Este, todo lo que es la zona de Kenia, Etiopía, y estamos muy preocupados por lo que comentábamos antes, la plaga de langosta, que en los últimos meses estaba decimando todos los cultivos. El número este de 265 millones a diciembre es el que da el Programa Mundial de Alimentos con la producción actual de este año. Si además viene una plaga, yo creo que no sea tanto como este año, sino el impacto en las reservas del año que viene. Por otro lado, es un año en el que el precio del petróleo está por los suelos. Y eso normalmente, y tú como profesor, yo aprendí esto de ti, sabes que la relación del petróleo con la agricultura es está muy unida, no solo por el transporte, pero por la producción de tanto de fitosanitarios, pero sobre todo la producción de abonos y el uso energético. El precio tan bajo de la energía puede ayudar en este caso también en este año. Es una de las partes positivas porque no creemos que pueda tener ese aspecto. Para mí el mayor riesgo ahora no es tanto de producción o de reservas, sino el miedo de ciertos países a sus propias crisis internas que por tanto cierren. Y en ese cierre la entrada y la especulación con el precio de los alimentos. Y plagas existe, o sea, Juanjo, la plaga ya existe, es decir, sería para otra charla en estos momentos la plaga de langosta en Etiopía y Kenia está siendo de las más grandes que hemos visto en décadas. Muy bien, tendríamos tiempo para una cuestión más, si queréis dejarlo en el chat. Sí, yo tengo tiempo todavía. Vamos a esperar un poquito no, a ver si... Pues oye, Santiago, de verdad, un verdadero placer. Gracias también a todos los asistentes. Hemos llegado a estar 50 conectados y pues hasta la próxima, bien en vivo o bien otra vez de estas formas.